Muy buenas tardes, queridos participantes. De parte de la Sociedad Científica Nuestra Señora de la Asunción, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, le damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia titulada Sobreviviendo en la carrera de medicina, consejos de un estudiante a otro estudiante. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con Sofía Alvarenga, que es estudiante del quinto curso de la carrera de medicina de nuestra facultad, actualmente directora del Departamento de Educación Médica de nuestra SOCEM UCA. Fue vicedirectora del Departamento de Acción Social del Centro de Estudiantes en el año 2020. Es creadora digital de contenido en MedTips, SMAC, escritora de 2 novelas infanto-juveniles publicadas en el año 2010 y 2013, coordinadora de pastoral juvenil del movimiento Cristo Joven de la comunidad parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el año 2014, además cofundadora de la Academia Literaria MAIN, Centro Educativo María Auxiliadora en el año 2015, y cuenta con menciones honoríficas en concursos literarios nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Sofi, por honrarnos con tu presencia y estamos atentos a tu videoconferencia. Muy buenas tardes a todos. Realmente el honor es mío de tener este espacio para compartir con todos los participantes. Agradezco mucho a la SUSEN de nuestra universidad. Y nada, vamos entonces a dar inicio a la conferencia y empezar a compartir la pantalla. Ustedes, por favor, si podrían confirmarme si es que se ve. Y empiezo. Se ve súper bien, Sofi. Perfecto. Entonces, realmente quiero que esto sea lo más dinámico, didáctico. Sería aburrido que esta tarde les traiga una presentación al estilo las clases que tenemos, ¿verdad? Me imagino que ya estamos cansados de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, el tema que nos une hoy es sobrevivir como un estudiante de medicina. Como lo mencionó Liz en la presentación, el objetivo que tenemos es que esto sea una conversación. Tengo exactamente 1 minuto para captar la atención de ustedes y que realmente se quieran quedar a escuchar lo que tengo que decir. Y para poder empezar, ¿por qué es importante el consejo estudiante a otro estudiante? Porque al hablar el mismo idioma y saber que tenemos las mismas experiencias, creamos como un vínculo más cercano y entendemos que realmente esta persona pasó por lo mismo que yo estoy pasando y puede orientarme, puede decirme un camino más efectivo para llegar a la meta. Y muchas veces de esa forma, ¿quién no le pregunta a sus amigos de repente de cursos superiores cómo se lleva esta materia, qué tal esta materia? Y eso es lo que queremos en este espacio, esa conversación. Aquí están las redes sociales que mencionó Liz. Hace un tiempo, realmente, gracias a la pandemia, empecé a crear contenido en redes sociales, lo cual me permitió conocer muchas personas, que la información, por sobre todo médica, tan tergiversada desde los medios, la prensa, llegue de forma efectiva y clara a todas las personas, no necesariamente el área de la salud, porque yo creo que en cuanto a salud todos tenemos que conocer, pero no todas las informaciones que nos llegan son correctas. Entonces, con esa premisa, yo decidí comenzar un poco a compartir información médica con bibliografía. Entonces, aquí pueden encontrar toda la información que quisieran o me preguntan. También suelo hacer resúmenes y suelo compartir de forma gratuita en estas plataformas. Entonces, tengo una pregunta para todos los participantes. Si alguien se anima y quisiera compartir, ¿verdad? ¿Les parece que en medicina nosotros aprendemos absolutamente todo? Yo Una creo que pregunta sencilla. definitivamente no. Sí, así mismo Cada es. día descubro algo nuevo después de 5 años de estudio, entonces creo que ni en los 6 años de carrera vamos a poder condensar todo lo que hay que saber. Exactamente. No puedo escuchar, o sea, no puedo ver los mensajes en el chat, pero agradezco la participación y es así mismo. En medicina realmente no podemos aprender todo. ¿Y les parece que la memoria es la base de nuestra formación? Sean sinceros. ¿Les parece que la memoria es lo que realmente va a permitirnos solidificar todos los conocimientos y ser buenos profesionales el día de mañana? No. Exceptuando farmacología, no.
Farmacología china. Farmacología, sí, sí, realmente farmacología. Exactamente. La memoria no es la base de nuestra formación, nuestra memoria nos falla muchas veces y a más de uno me va a decir, yo recuerdo que con rosado marqué ese párrafo donde estaba la respuesta, pero no recuerdo qué decía. Porque la memoria es, ciertamente podemos entrenar a nuestro cerebro, podemos entrenar nuestra memoria, pero en realidad nuestros conocimientos, cuando lo tenemos como base solo la memoria, pasa el tiempo y vamos perdiendo. Tampoco quiere decir que todos los conocimientos que adquirimos lo perdemos, pero sí, cuando usamos solo la memoria, de repente esto se va con el tiempo acumulando y bueno, cuando ya no lo usas, lo perdes. Entonces, con estas premisas de que estudiando medicina, o no solo medicina, sino la mayor parte de las carreras, no podemos ciertamente saberlo todo y además no podemos valernos solo de nuestra memoria para adquirir esos conocimientos, existe y yo les planteo la organización de estudio. Y realmente suena lindo, ahora sí, me encantaría organizar mi estudio, pero sí se puede, o sea, por más que de repente suena como que bastante no sé cómo decirlo, utópico, en realidad sí se puede. Como saben, nuestra formación es un compromiso constante que tenemos, tanto para con nosotros como para la sociedad a la que vamos a servir. Entonces, esta organización de estudio no es algo realmente complicado, por más que sí parece, pero requiere solamente disciplina y de hacerlo por etapas y procesualmente. Yo con que ustedes 3 cosas saquen de esta charla, yo ya estoy súper feliz. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar en cuanto al estudio, a la organización? El ambiente. Muchas veces pensamos que basta con que nos sentemos a nuestra mesa, a nuestro escritorio, o algunos no sé cómo, pero pueden hacerlo en sus camas y ya estamos estudiando, ya estamos full. Y en realidad no. A más de uno le debe pasar que se sientan en la mesa, permiso, tocan el celular, que responden el WhatsApp, que Facebook, que Instagram, etcétera. Y yo digo que eso es nuestro desafío como a nuestra generación, porque nosotros ya nacimos con el celular en la mano. Entonces es imposible, parece ser, despegarnos 100% de la tecnología o del celular en sí cuando iniciamos nuestro estudio. Pero es muy probable que lo que esté pasando es que nuestro ambiente no nos esté favoreciendo a que nos concentremos. Algo básico que les puedo dar en cuanto al ambiente, sí es importante tener un espacio, un escritorio, una mesa en donde vos puedas tener tus cosas, tus libros, tus materiales a mano, de ser posible, tener todo ya organizado en la mesa cuando vas a empezar. Dedicar así bien 5 minutos a organizar tu mesa, poner todos tus libros que vas a usar, tu botellita de agua para no estar yendo y cargando todo el tiempo, tener buena iluminación, tener música, porque hay gente que le facilita mucho estudiar con música, hay gente que no, pero la gente que les facilita concentrarse, música, no cualquier música, también si no sé, cuando estamos desesperados sí les digo, puede ser un reggaetón, ¿verdad? Es retrotón, pero cuando estamos empezando, una música adecuada, tener toda a nuestra disposición y bueno, aquí la plantita porque hay gente realmente que tienen sus compañeros de estudios que muchas veces ambientan, que son de repente una tunita, ¿verdad? Entonces, todo lo que a ustedes les haga sentir cómodo en su espacio es válido y en ese momento el limitar el uso del celular es muy útil. Pero ¿cómo lo hacemos si estamos tan acostumbrados? Yo siempre digo, no hace falta que lo hagamos todo de golpe. O sea, ningún hábito que nosotros construyamos lo vamos a hacer de la noche a la mañana. O sea, no es que hoy me despierto y yo digo, nunca más voy a tocar el celular cuando estudio. Entonces, hay aplicaciones que son aquí las que les dejo, en donde ustedes pueden hacer como un cronómetro de su tiempo de estudio y además una técnica muy interesante que les voy a pasar más adelante para facilitar que su ambiente esté libre de los distractores típicos, que el más típico es el celular, ¿verdad? El otro método es el calendario académico. Yo recomiendo tener un calendario mensual y un calendario semanal. ¿Qué quiere decir esto? Un calendario mensual que quiere, básicamente ustedes van a tener una visión general ahí. Todos los exámenes que tienen ese mes organizado, van a poder ver cuántos días falta para ese examen y un calendario semanal de objetivos que ustedes tienen que lograr en esa semana. Por ejemplo, me pasaba mucho que cuando empezó la virtualidad, yo decía, sí, voy a ver esa clase que es asincrónica, lo veo ya cuando esté a 2, 3 días del examen. Resulta ser que la clase era de 2, 3 horas, ¿verdad? Entonces, siempre tratar de respetar tu calendario semanal en donde si tenés una materia a cierta hora, tratar de leer un poco de esa materia. ¿Qué pasa también mucho? Y me pasó.
A veces cuando estamos más cerca del examen de una materia, nos cerramos en que solamente esa materia tenemos que estudiar y muchas veces nuestro cerebro se satura. Entonces, ir estudiando de acuerdo, organizando de acuerdo a las semanas, de acuerdo a cuánto tiempo falta para un examen y variar las materias que vamos a estudiar. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo del calendario académico en donde ustedes lo que es mensual van a tener todo registrado en el calendario del mes. Ahí tienen, por ejemplo, examen de clínica médica, si quieren hacer observaciones, si tienen alguna actividad, esto les da una visión general. Y yo voy a hablar mucho de visión general. Se van a cansar de escuchar eso, porque para mí ahí está el secreto para poder aprender rápido y fijar las cosas más importantes. Antes de entrar en Pomodoro, entonces, respecto a esto también les quería comentar, ¿qué van a poner en su calendario semanal? Van a poner objetivos reales. Por ejemplo, ustedes me dicen, el 24 yo rindo una materia. Vos sabés que esa materia tiene 15 unidades, por darte un ejemplo. Y además vos querés ver las clases y querés leer un libro, capaz 2 libros. Entonces vos sabés que por lo menos necesitas 7 días para estudiar esa materia. Entonces vos dividís las unidades que tenés por los días disponibles. Te dice, tenés que estudiar al menos 3 unidades por día. Vos sabés que de repente no es posible estudiar todas las unidades por día. Entonces, vos lo que vas a hacer es, te vas a poner una meta concreta. Yo voy a estudiar al menos una unidad de esta materia, sí o sí, todos los días, y voy a intercalar con otras materias también que están cercanas o que tienen clases regularmente, que son de repente sincrónicas, o inclusive pueden también tener un día que dediquen a hacer una revisión general de la materia que van a rendir. Eso también es algo muy recomendable. Generalmente dicen, hagan evaluaciones, hagan test, eso es muy útil. ¿Por qué? Porque vos ahí aprendés qué es lo que tenés que fijar. Y hay un método que más adelante también les explico de por qué realmente es importante que nos autoevaluemos. Porque si bien leer es muy interesante, tenemos el conocimiento, no sabemos qué realmente es lo que tenemos que saber. Entonces, dividan por días la cantidad de unidades que tienen en su calendario semanal, pónganse pautas reales y dejen al menos un día para hacer su evaluación. Con su evaluación pueden hacer el repaso general, que el repaso general es ir viendo las cosas más puntuales. Ya con el método les voy a explicar cómo van a hacer su lectura. Este es el método Pomodoro, que es bastante conocido, se usa mucho en la actualidad y lo recomiendo 100%. Inclusive ustedes ponen en YouTube Pomodoro de tantas horas y ahí ya van a poder, o sea, ustedes dicen, yo voy a estudiar ahora mismo, tengo disponible 3 horas, 2 horas, bueno, usan su Pomodoro y realmente van a efectivizar muchísimo más su tiempo. Entonces, van a decidir qué es lo que van a realizar. Hoy yo voy a estudiar anatomía, por decir. Entonces, van a programar el Pomodoro. Generalmente este Pomodoro se puede adecuar a la cantidad de horas que quieren usar, ¿verdad? En este caso, estamos planeando que sea un Pomodoro en un lapso de 25 minutos. Vos vas a trabajar intensamente esos 25 minutos. En lo posible vas a usar la aplicación para alejar tu celular, vas a tener tu ambiente, ¿verdad? Y esos 25 minutos, full estudio. Luego vas a hacer un descanso de 5 minutos. Puedes poner tu alarma o inclusive, como les digo, ustedes ponen en YouTube Pomodoro de tantas horas, ahí ya van a encontrar muchísimos. Y luego van a iniciar otra vez el proceso luego de los 5 minutos de descanso. Vos podés tomar así 4 pomodoros. En ese momento, al terminar tu cuarto pomodoro, podés tomar un descanso más largo de 20 o 30 minutos. No es complicado, si bien suena de repente un poco complejo en realidad, pero como les digo, si ustedes buscan algunas plataformas que tenemos a nuestra disposición, básicamente el proceso es casi automático. Suena la alarma y vos sabes, bueno, ahora descanso. ¿Por qué recomiendo esto? Porque como les dije yo al empezar, tengo 1 minuto para hacer que esto sea interesante y tengo 30 minutos para dejarles una idea. Es lo máximo. Luego el cerebro necesita descansar. Entonces, es importante que lo hagamos todo gradual y comprendamos también los tiempos de nuestra mente. No es que vos te sentás y estás todo el tiempo leyendo, todo el tiempo full, y en realidad no puedes fijar todo lo que necesitas. Entonces, el método Pomodoro te permite efectivizar el tiempo. Y aquí está el método que cuando descubrí, puedo decir que cambió mi vida.
El método original es de John Leucht, que el original es el método PQRST. Suena como un electrocardiograma, ¿verdad? Pero yo lo modifiqué de acuerdo a lo que fui experimentando. Como les digo, todo esto es mi experiencia académica, por eso es un conversatorio. Y le agregué otra. Básicamente es el acrónimo del inglés, de previsualizar, de preguntar, de leer, de resumir, de evaluar y otra vez volver a preguntarse. En la previsualización, acá volvemos a lo que dije. Acá tenemos un concepto general. ¿Qué es el concepto general? Vamos a revisar todos los títulos principales. Por ejemplo, ustedes van a leer hoy sobre anemia. Les aparece definición, clasificación, etiopatogenia, clínica. Bueno, esos son los títulos principales del tema anemia. Esa es una previsualización, es un esqueleto general. Inclusive, si es bueno la clase del docente, ustedes con la diapositiva pueden armar su esqueleto o su previsualización. Pero yo les estoy ahora planteando, por ejemplo, si empiezan a leer un libro. La previsualización les permite tener un esqueleto mental, que es la idea general del tema, con los subtemas o ideas principales. Algo que nunca nos enseñaron en el colegio, yo no sé por qué, pero realmente eso es útil cuando vos querés, te olvidas de algo, porque como sabemos la memoria falla, y entonces vos volvés a ver solamente los títulos y recordás, bueno, estas son las cosas claves que tengo que saber. Bueno, hecha tu previsualización, lo ideal, y esta es la parte que muchos se saltan, es preguntarse. Porque cuando vos te preguntas, vos aprendés. Por ejemplo, les doy la idea otra vez. Nos habla de la anemia. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué es la anemia? Anotan al margen una pregunta. ¿Qué es la anemia? ¿Cómo le pueden orientar? Subtítulos, por ejemplo, les habla de la etiopatogenia. Entonces ustedes se orientan de acuerdo a eso para hacer sus subpreguntas. ¿Cuál es la etiopatogenia de la anemia? Clasificación, por ejemplo. ¿Cuáles son las clasificaciones de la anemia? ¿Cuál es la clínica que presenta el paciente con anemia? ¿Cuáles son los subtipos de presentación de la anemia? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Son preguntas grandes que con una idea, ustedes viendo por primera vez, por ejemplo, el texto, ustedes se van a formular esas preguntas y generalmente estas preguntas tienen correlación a los subtítulos del tema principal. Entonces, esa es una manera en que ustedes pueden armar sus propias preguntas y preguntarse también, ¿qué relación tiene este subtema con la idea principal? ¿Cuál es la relación de la clasificación con el tema anemia, por ejemplo? El siguiente paso que tenemos es leer. Aquí es la parte de repente más argel que genera más agotamiento, ¿verdad? Sentarse y leer, ¿verdad? Pero cuando vos ya hiciste tu esquema general, vos ya sabes de antemano qué es lo que te va a presentar el material. Entonces vos lo lees y en la parte de leer, aquí es donde yo por lo menos considero que leer y resumir son cosas que a mí me fue muy válido hacer a la par. Hay gente que quiere leer todo una vez y después resumir. Y aquí yo les digo, resumir es algo personalizado. Hay gente que toma notas, hay gente que hace diagrama de flujo, hay gente que tiene mnemotecnias o inclusive de repente hay gente que se graba y con eso hace su resumen. Entonces, en la parte de resumir, yo les voy a presentar algunas opciones, pero este es el punto más interesante del estudio, que acá es donde vos le pones tu marca personal, tu sello al estudio, porque hay formas que vos podés aprender que le puede ser útil a otra persona, pero que probablemente a otro amigo, a otro compañero, no. Entonces, ¿cuáles son las técnicas o qué opciones tenemos a la hora de resumir? Normalmente la gente piensa que con leer basta con hacer el subrayado y después yo leo lo que subrayé. Yo no sé realmente qué tanto porcentaje sea efectivo para las personas, pero a mí por lo menos nunca me fue efectivo solo eso. Sentarme y leer, habré fijado un 5% de lo que leía. Entonces, hacer una lectura dirigida. ¿Cuál es la diferencia de solo leer a hacer una lectura dirigida? Que aquí vos incluís, aparte del subrayado, tus anotaciones al margen, la previsualización que hiciste anteriormente y el esqueleto general que ya tenés fijado. Entonces, con la lectura y el subrayado, no es solo eso lo que haces. Vos ya haces anotación al margen. Por ejemplo, volvemos a anemia. La clasificación.
Entonces, según mecanismo fisiopatológico es una clasificación. Vos ya abrís tus corchetes y vos decís, son estas las clasificaciones según mecanismo fisiopatológico, según mecanismo de acción, según valores de hemoglobina. Entonces, vos vas haciendo ya a la par que vas leyendo, subrayando, haciendo tus anotaciones a margen, podés hacer lo que viene acá, esquemas. Los esquemas, como los mapas conceptuales, son muy útiles y más en nuestra área, porque ustedes nunca jamás en la vida se van a acordar de todos los mecanismos que tiene de producirse una patología. Y los que cursaron fármacos sabrán que es imposible recordar todo lo que te preguntan en el examen parcial, ¿verdad? Pero por lo menos teniendo un esquema general, haciendo la previsualización, además, hiciste tu anotación al margen, dijiste, bueno, voy a dar un tema al azar, ¿verdad? Antidepresivos. Existen esta clasificación, en fármacos muchísima clasificación van a preguntar. Dentro de su esquema ustedes ya pueden incluir algunas particularidades por grupos de fármacos. ¿Qué sé yo? Este produce síndrome de tal cosa. Re gustan preguntar eso. Este mecanismo de acción, no se aprendan todo, eso ya les digo para los que llevan, porque vi que algunos cursan fármacos. El mecanismo de acción, no se aprendan todo así como está molecularmente que activa tal receptor AB21, no. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que estimula, por ejemplo, un receptor serotoninérgico, cosas así. Porque ustedes cuando tienen un concepto grande, por más de que probablemente no les va a preguntar siempre el concepto grande, cuando ustedes leen dirigidamente, hacen sus esquemas, su cerebro va a poder recurrir a esa información grande para posteriormente responder preguntas un poco más finas, como decimos normalmente. Entonces los esquemas también nos dan ese esqueleto, visión general. Los resúmenes. Este es mi tema. Los resúmenes yo hago desde el colegio realmente. Yo cursé técnico contabilidad, odié 3 años de mi vida la contabilidad, nunca más. Y tenía que hacer muchos resúmenes porque no fijaba. Cuando no te gusta algo es mucho más difícil, ¿verdad? Muchos me van a entender en eso. Entonces yo desde siempre hacía resúmenes. Pero ¿cuál es la técnica para hacer resúmenes? Y como yo les dije al inicio, realmente cada uno tiene su propio sello y su personalidad puede poner en un resumen. ¿Cómo hicimos? Hicimos la previsualización, tenemos ya los títulos y los subtemas principales. Además, tenemos nuestros apuntes al margen con nuestra lectura. Entonces, normalmente hay gente que me dice, a mí me es mucho más válido escribir a mano porque parece que fijo mejor. Y yo realmente estoy de acuerdo. A mí escribir a mano siempre me fue mucho más efectivo. Y yo recuerdo que un doctor nos dijo una vez, mientras más sentidos involucren a la hora de estudiar, mucho mejor van a fijar, porque realmente nosotros somos personas bastante sensitivas, entonces bastante emotivas y requerimos de todos los sentidos para tener una memoria más o un recuerdo más nítido de lo que leemos. Entonces, si les es válido escribir, genial. Con la medida que pasó el tiempo y se sumaban más materias y más cosas por leer, realmente me fue muy difícil continuar escribiendo a mano. Pero por suerte la tecnología nos ayuda mucho en cuanto a eso. Con la tecnología, ustedes respetando la previsualización que hicieron, tienen sus esquemas, ya luego nos van a comentar mejor qué opciones tenemos para aprovechar mayormente la tecnología. Ustedes transcriben eso en un Word, ¿verdad? Y de esa manera ustedes tienen un resumen a mano también, bueno, no a mano, pero sí digital, que les ahorra también mucho tiempo. Respetando todos esos pasos, su resumen ya está hecho sin que ustedes empiecen a hacerlo. No sé si me explico. Al haber hecho ya la previsualización, ya saben qué es lo que tienen que leer. Al tener el esquema general con su apunte al margen, ya saben qué es lo más importante de cada subtema. Y finalmente lo único que queda es plasmarlo en un resumen. Hay un nuevo término que yo aprendí y esto fue la semana pasada. Nos comentó un doctor y yo les dejo para los que están empezando más la parte de ciencias clínicas. Porque desde tercer año empezamos a ver patologías. Realmente desde el primer año, en serio. Pero tercer año nos meten más, ¿verdad? Y yo, como les digo, hay tantas cosas, tantos métodos. Y como pueden ver, acá en ningún momento mencioné que esto es necesario que se aprendan de memoria.
como existen las mnemotecnias, son formas breves de recordar la información que sí o sí tenemos que saber. La información que verdaderamente no es útil tanto en frente al paciente o en frente a un examen oral o inclusive frente a un examen, ¿verdad? Entonces, el método de este Scripps básicamente es, al tener una idea de la patología, ustedes pueden armar con este acrónimo cuáles fueron los signos y síntomas, el comienzo, la epidemiología, que en anatomía patológica les gustaba preguntar, pero realmente no es lo más importante, pero sí hay cosas interesantes en este apartado. La fisiopatología, algo que también siempre recomendaba yo en fármaco. Cuando vos entendés la fisiopatología de la enfermedad, podés entender el mecanismo de acción que utiliza el fármaco, porque los fármacos son dirigidos a ese mecanismo fisiopatológico. El pronóstico, el tratamiento, que a partir de cuarto eso es lo más importante, y el seguimiento que se le puede dar a ese paciente. Esto nos presentó un doctor la clase hace una semana, si no me equivoco, como les digo. Entonces, esto para mí fue muy interesante, lo vuelvo a traer, yo sé que además a uno le puede servir, y como siempre, ustedes pónganle su sello a las cosas, ustedes modifiquen esto de acuerdo a lo que les parece. A mí me parece interesante considerar la clasificación, factores de inicio, progreso, atenuantes, precipitantes, porque hay patologías que realmente es importante tener eso en cuenta, y si hay algunos síndromes correlacionados. Eso, por ejemplo, para mí es importante agregar. Ustedes les pueden parecer importante otras cosas y pueden agregarlo. Esto también nos dio un doctor muy interesante, el esquema SAER, en donde lo que tenemos son como las siglas, la situación, los antecedentes, evaluación y recomendación. Para la parte clínica está genial. La situación, ¿cómo lo indica? ¿Qué fue lo que ocurrió? Le va a servir mucho a gente de ciencias clínicas. Motivo de consulta. Los antecedentes, antecedentes remotos a la enfermedad actual, antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos personales. La evaluación es el examen físico y la recomendación podría ser el tratamiento o los métodos diagnósticos que ustedes recomiendan en este caso. Es muy útil para cuando necesitas así fijar la información más precisa del cuadro. Continuando con nuestro método, lo siguiente es la evaluación, en donde les comenté que aquí ustedes pueden hacer evaluaciones anteriores o, lo más interesante, responder esas preguntas que ustedes se hicieron en la previsualización al mirar los títulos y subtítulos, inclusive a medida que ustedes leían el tema, hicieron su anotación al margen. Aquí es el momento de responder esas preguntas. Continuando con nuestro método, volver a preguntarse críticamente, le agregué yo. ¿Y por qué? Porque normalmente nosotros podemos leer, creemos que entendemos, pero de repente viene un amigo y nos dice, ¿y vos te recordás cómo era tal cosa? Laguna mental. Y entras en crisis, en pánico, porque pensás que no sabes nada. Y no es que no sabes nada. Lo único que falta es que tu cerebro procese esa información. Tu cerebro tiene la materia prima, pero tiene que procesarlo. En eso es excelente hacer debates con los compañeros, porque puede ser que el compañero haya leído algo que vos no leíste. Por eso es muy útil tener un compañero de estudio o mismo. Ahora con la tecnología se hace una reunión en Meet, vamos a anemia, porque me gusta anemia. ¿Qué vos sabés de la anemia? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la clasificación? Y se van agregando cosas. Entonces, en cuanto a preguntarse críticamente, ¿qué es lo que realmente yo fijé? ¿Qué es lo que realmente ustedes recuerdan de la información? Y debatir con el compañero es muy interesante, porque les permite y les da realmente una visión general de lo que ustedes aprendieron durante todo el proceso que hicieron de su estudio. Bueno, antes de seguir avanzando y concluir, estas preguntas me hicieron en una charla anterior y no tuve la oportunidad de responderlas ahí porque fue de manera pregrabada la charla, pero me llamaron mucho la atención. Me preguntaron cómo vencer el miedo a un examen. Y yo creo que más de uno habrá sentido un miedo paralizante, diría yo, acompañado de síndromes autonómicos, cuando vas a rendir, sudoración profusa, ansiedad, palpitaciones. Y algo que les quiero decir es que es completamente normal.
En algún momento todos lo sentimos, claro que si es discapacitante, sí hay otras aristas, ¿verdad? Pero todos sentimos miedo ante un examen, porque es un desafío. Y la única forma de enfrentar un miedo es yendo contra él. ¿Tenés miedo a un examen? Sí, andate y hacelo con miedo. Te puedes aplazar, pero te puede ir muy bien también. Te puedes sacar un 100 de 100, un 95, un 85, un 75. No hagamos las ideas o prejuicios de nosotros mismos sin antes ir a dar con ese examen. Esto es un desafío que vamos a tener toda nuestra vida. A veces no es un examen, a veces una situación familiar, una situación profesional, pero la única forma de ir contra esto es yendo y haciéndolo aún con miedo. Respecto a esa pregunta que me hicieron. Esto también me llamó la atención. Me preguntaron, ¿estudiar todo el día sin recesos es efectivo? Y no, en absoluto. Cuando vos estudias, es como irte al gimnasio. La gente que se va al gimnasio, particularmente no lo hago tanto, no lo hago en absoluto realmente, sabe que no, el proceso por ejemplo, querés tonificar, eso no lo vas a lograr con 2 o 3 días de intenso gimnasio, al contrario, te puede hacer realmente más daño que bien. Nuestra mente, o sea, nuestro cerebro, imagínense, o sea, de hecho es un músculo. Entonces, imagínense que si ustedes le están todo el día dándole, por así decirlo, sin descanso, además le damos café, le metemos otra vez energizantes, nosotros no estamos logrando el proceso de estudio realmente. Porque la idea es que lo hagamos de forma procesual, creando hábitos de estudio, en donde le permitamos también a nuestro cerebro descansar, porque casi un 70 o más de nuestro conocimiento lo hacemos mientras descansamos. Ahí es donde hacemos todas las conexiones neuronales necesarias para fijar el aprendizaje. Y la memoria también tiene un papel muy importante ahí. Entonces, no es efectivo. Claro, ustedes me dicen, estoy a un día de mi examen, me falta 20 unidades, pero ahí no fue el problema que dormiste, por eso no pudiste llegar a tu examen. Lo más probable es que fue una organización que vos podés revisar y adecuar y mejorar. Y este fue una pregunta muy interesante. Me dijeron qué me hubiera gustado a mí que me digan cuando yo ingresé. Y voy a ser lo más sincera posible con todos ustedes en virtud a su tiempo. A mí me hubiera gustado que no me hayan llenado de tantas expectativas. Expectativas de nuestros padres, expectativas de nuestros docentes, de nuestros amigos. Y ustedes no tienen por qué cumplir con las expectativas de nadie. Eso es algo número uno. Ustedes no son tampoco una nota. Lo que ustedes logren o no logren, no lo define una nota en un examen. ¿Cuántas veces yo estudié con muchísima anticipación, con muchísimo tiempo? Le dediqué, pude resumir, pude hacer todo y a veces igual el resultado no fue lo que yo esperaba. A la hora de rendir hay un montón de aristas que tenemos encima y no es solo nuestro conocimiento, es cómo nos sentimos, es cómo manejamos la frustración, cómo manejamos la ansiedad, y también tiene una gran carga lo que los demás nos dicen o esperan de nosotros. Y todo lo que hagan que dependa solamente de ustedes y de su deseo. Porque van a decepcionar a la gente y sí, se van a decepcionar probablemente en el camino y ustedes también se pueden decepcionar de otras personas. Pero si ustedes tienen en cuenta o tienen en claro cuál fue su objetivo o por qué están haciendo, dónde están, no, para mí no existen las coincidencias, nadie está acá por azar, todos estamos donde tenemos que estar, así que si no es nuestro lugar, tenemos tenemos que por respeto a nosotros mismos tomar la decisión correcta, pero no se ahoguen en todas las cosas que le van a decir. Si se sienten mal, tienen derecho a sentirse mal. Si rinden mal, no pasa nada. Tienen otros exámenes. Y lo que más realmente me hubiera gustado es que en ese momento alguien me diga, no sos una nota, no tenés que cumplir expectativas de nadie, hacelo porque a vos te gusta y así vas a aprender realmente. Eso es básicamente el consejo que yo creo que todo ingresante necesita escuchar al empezar la carrera.
Muchas gracias a todos. Realmente espero no haber llevado mucho tiempo. Y para lo que quieran ahora, creo, no sé si tenemos un espacio de preguntas, Liz, o llevamos a la siguiente presentación. Si es que querés dar el espacio, no hay problema, según me dijo la compañera Sofi. Si querés un espacio para que los chicos te hagan algunas preguntas, podemos habilitar ahora. Yo creo que mejor después de la presentación de método de estudio, de repente para, si quisieran preguntar para ambas, es posible, no hay problema. Dale, no hay problema. Buenas tardes. No sé si doy inicio nomás ya, Liz. ¿Vos me guías? Sí, te presento un ratito. Bueno, Bueno, vamos a proceder entonces a la siguiente videoconferencia, que lleva por tema plataformas y herramientas digitales, organización y planificación de estudio. Vamos a recibir a María Amarilla, ella es también estudiante de Medicina y Cirugía de nuestra facultad. Fue practicante de cirugía de trauma en el Hospital de Trauma Dr. Manuel Giarni del 2019 al 2020, ganadora de la Plaza Nacional para Intercambio de Investigación en Perú por SCORE IMSA Paraguay en el 2018, co-creadora de contenido médico en MedTips, miembro activo de nuestra sociedad científica y subdirectora local de CPRI 2017-2018. Estamos ya preparados para escucharte y muchísimas gracias por acceder a esta invitación, María. no, por favor, gracias por la invitación y me confirman si es que se ve la presentación. Súper bien. Bueno, como ya me mencionó Liz, soy María Amarilla y también soy estudiante de quinto año de medicina. Un poco de contexto, hace un año, más de un año más o menos, que empecé con los resúmenes digitales y fue eso lo que me dio la oportunidad de conocer mejor a Sofi, hacernos amigas y unir fuerzas hace un año para intentar sobrevivir a una de las materias más complicadas y temidas. Y por supuesto que hablo de farmacología. Desde ese entonces que venimos utilizando estos métodos de, como ya mencionó, previsualizar y luego entablar resúmenes para poder ayudarnos. Mi aporte para la ponencia de hoy es más hacia el lado creativo, de utilizar plataformas digitales que son de una facilidad inmensa y por sobre todo que son gratuitas. O como el título lo dice, que son tips para inspirar tus resúmenes. En general, yo uso muchas plataformas que son estas y muchas aplicaciones, la mayoría gratuita y de fácil acceso. Dirán que es demasiado, pero la verdad que la facilidad con la que te da, ni te das cuenta cuánto usas. Las primeras 4, del 1 al 4, normalmente uso cuando hago tareas o resúmenes en Word y las siguientes cuando hago presentaciones como esta en PowerPoint. Pero para no hacerlo tan extenso, decidí el día de hoy presentar estos cuatro puntos o tópicos, que son la de obtener fuentes personalizadas, personalizar viñetas, aplicar degradado y contorno a las letras y aumentar la resolución a imágenes. Son los 4 tópicos que literalmente yo uso en cada resumen, en cada tarea que utilizo por Word. El primero de ellos, quizás la más conocida por la mayoría de los presentes, pero en honor a aquella minoría que quizás no conozca, me pareció bueno recalcar, y es la de fuentes personalizadas utilizando dafont.com. Y básicamente lo que consiste es en cambiar una fuente, una tipografía ya predeterminada de Word, como es esta, que a mí particularmente me parece aburrida o que no es muy buen visto, a cambiar a uno más coqueto. ¿Cómo logramos esto? Necesitamos simplemente tener Word e Internet. Esa es la facilidad también. Ingresamos a nuestro navegador y buscamos la oración dafont.com y normalmente es la primera opción a la que accedemos y le damos clic y
nos arroja esta nueva interfase o ventana. Acá vemos que hay una variedad inmensa de subcategorías en donde podemos elegir según nuestro estilo o según la seriedad, digámosle, del trabajo que queremos realizar. Personalmente me voy más hacia esta categoría en donde elijo la caligrafía, manuscrito y más abajo acá nos van presentando las opciones que tiene. Una vez que nosotros elegimos o encontramos una fuente que nos atrae o nos gusta, me parece muy importante recalcar que este símbolo que aparece acá nos está indicando que la fuente va a aguantar tildes y va a aguantar signos matemáticos como este del euro. Por ejemplo, si la fuente que nosotros queremos no tiene estos símbolos, quiere decir que la fuente no va a identificar, no va a tildar. Y en lo personal a mí me parece muy interesante que tenga tilde porque le pongo fuentes personalizadas a títulos como ser clasificación, fisiopatología y a mí me gusta que tenga la tilde. Entonces me parece muy importante tener en cuenta este aspecto de si la fuente tiene o no, o va a soportar o no estas características. En Dafont tenemos una variedad inmensa de fuentes, acá tenemos la cantidad y ni la mitad tiene acentos, pero igual la cantidad que sí tiene acentos es bastante elevada, entonces tenemos una diversidad inmensa en cuanto a fuentes. Luego, cuando ya tengamos en cuenta todos estos parámetros, ¿verdad? Lo que sigue es descargar la fuente, por supuesto, y en la opción de descargar. Luego abrimos ese archivo que se descargó, que tiene este logo de los libritos con el cinturón, le damos clic y nos sale esta opción. Nos sale en realidad, a veces nos salen muchas opciones, pero nos debemos de enfatizar más en esta que tiene el icono de la hoja en blanco con la A y le damos ahí clic. Nos sale nuevamente esta imagen, nos va a salir y le tenemos que dar en instalar. Por si acaso, si nos olvidamos de fijarnos en esos iconos de si la fuente que elegimos va a soportar o no las tildes, esta es una previsualización que nos muestra nuevamente cuáles son las limitaciones o a qué abarca nuestra fuente. Por ejemplo, acá la fuente que yo elegí, que es Campo, me dice que me va a identificar el abecedario de la A hasta la Z en sus estados de minúscula y mayúscula. También ya me está mostrando que va a identificar los números, signos gramaticales y signos numéricos. En este apartado, como cuando hice el screen para la presentación estaba en inglés, pero los que tengan su computadora en español le va a salir algunas oraciones como ser murciélago, vergüenza y otras oraciones mostrándole según el tamaño cómo va a salir. Por ejemplo, ahí nos sale si en vergüenza no tiene la diéresis de la U, o en murciélago si no tiene la tilde ya nos va a mostrar ahí que no está pintando. Entonces, si nos olvidamos de ver esos símbolos, acá tenemos otra segunda oportunidad para poder fijarnos. Y listo, una vez que instalamos, luego volvemos a Word y buscamos en el sector de las tipografías esa fuente que ya acabamos de instalar. El siguiente punto es el de las viñetas personalizadas y es algo que a mí me encanta, de cambiar estas viñetas aburridas y simples, podemos cambiar a estos que son mucho más coquetos y mucho más personalizados. ¿Cómo logramos esto? Es básicamente, lo que primero que tenemos que hacer es descargar de internet o también de Pinterest, que es mi aliada, alguna imagen de algún icono o dibujo que nos guste para la viñeta. En lo personal, cuando tengo un resumen que hacer, por ejemplo, de trauma, entonces busco una imagen de un hueso, o tengo un módulo de cardio, busco un corazón y así me voy más por los símbolos de los órganos. Entonces descargo. Luego de eso nos tenemos que ir, cabe recalcar que todo lo que digo se puede hacer en Word o PowerPoint. Bueno, hacemos clic derecho izquierdo sobre la solapa como muestra en el GIF de las viñetas y nos dirigimos hasta este apartado que dice definir viñeta. Luego le damos clic ahí y nos salen nuevamente estos comandos y elegimos la opción de imagen, aceptar. Luego ahí nos sale estas opciones en donde lo que tenemos que hacer es buscar la imagen que ya teníamos descargada. Nuevamente muestro, examinar y buscamos la imagen ya descargada, le damos insertar y listo, ya nos muestra directamente cómo va a ir quedando.
y después nada más le volvemos a dar clic y ya tenemos la parte de biblioteca de viñetas y también de viñetas de documentos. Ya tenemos, y no hay límite, eso es lo mejor. No hay límites y podemos hacer cuantas viñetas personalizadas queramos en un mismo documento. Y quedaría así. De esto voy a pasar a algo mucho más versátil a mi gusto. Bien, el siguiente tópico es de letras degradadas y contorno, que es algo también que nunca va a faltar, y la gente que sabe o que ya usó mis resúmenes sabe que nunca va a faltar un degradado, y que es básicamente degradar los colores, como su nombre lo dice. ¿Cómo logramos? Y necesitamos solamente de Word. Seleccionamos ya el texto que vamos a modificar de esta manera y imaginemos que estamos en Word. Y nos vamos a una barra de búsqueda que dice qué desea buscar, que nos va a aparecer normalmente en la parte superior derecha, y ahí tenemos que escribir esta oración: formato de efectos de texto. Nos va a salir así. Y tenemos que elegir la opción que tenga este icono de la A inclinada. Hacemos clic y al lado lateral de nuestro Word, imagínense que estoy mostrando en Word, nos va a salir este comando o esta barra lateral que tiene dos opciones. Y también es importante recalcar que tenemos que entrar en esta opción donde está la A con la barra pintada. Bueno, tenemos dos opciones: relleno de texto y contorno de texto. Primero vamos a hacer el relleno de texto. Tenemos que darle clic en relleno y nos aparecen estos subcomandos nuevamente. Podemos quitarle el relleno, podemos ponerle sólido, que quiere decir un solo color, o el degradado, que es lo que nos compete ahora. Le damos clic ahí y nos muestra toda esta barra. ¿Ven? Estas barras de puntos de degradado, lo que hace es, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de barras, o sea, ponerle varias barras para varios colores, o disminuir. El límite es 2. Y lo máximo que personalmente experimenté fueron de 7 colores. O sea, resiste varios colores y el límite es mínimo es 2. Podemos aumentar y disminuir, como mencioné, y por supuesto cambiar los colores con este icono del baldecito. Nosotros decidimos. Y los colores son variados también. Podemos usar los estándares que ya nos muestra Word, o en esta opción donde aparecen más colores le damos y vamos jugando a pulso o como nos gusten los colores. Eso es bastante dinámico. Una vez que tenemos ya todos los colores hechos, se vería así. Yo elegí el rosado, el lila y el celestito. Y también podemos jugar con las direcciones. ¿Ven? Podemos alejar o podemos acercar y se ve así. Se ve cómo se da más protagonismo a un solo color, o se da la misma cantidad a los 3 colores que elegí. Eso ya depende de cada uno. Estoy mostrando que hay la posibilidad de hacer. Existen también otras opciones, como dice acá, que es el tipo de degradado, la dirección, que pueden ser el típico degradado de horizontal, también puede ser vertical, o iniciar con un color de izquierda a derecha o viceversa. Eso es bastante dinámico y es algo que me encanta. Bien, ahora el contorno, que es de la misma manera, usando ese mismo comando de formato de texto, ¿verdad? En vez de relleno, nos vamos a contorno de texto. Le damos clic y nos aparecen estas opciones. Le podemos dar también línea sólida o degradada. En lo personal siempre escojo la sólida, porque ya degrado mi título, entonces con el contorno hago que se vea mucho más coqueto. Bien, le podemos aumentar la transparencia o también el ancho. Es bastante dinámico y por supuesto cambiar el color. El siguiente tópico es el que más me gusta personalmente, porque es aumentar la calidad de imágenes. Uno necesita pegar en sus resúmenes o en sus tareas algunas imágenes y las encuentra en Google o en cualquier plataforma, o si te envían por WhatsApp. Sabemos que WhatsApp disminuye muchísimo la calidad de una imagen, entonces con esta aplicación que les voy a mostrar, que es gratuita además, se puede aumentar muchísimo la calidad. Y es básicamente esto. Tenemos una imagen que tiene 240 por 240 píxeles y podemos aumentar 4 veces más, y se ve que agranda la imagen y también la vuelve mucho más nítida, mucho más mejor, o sea, más focalizada.
¿Cómo logramos? Como les mencioné, es a través de una aplicación o de una plataforma en internet. Lo único que necesitamos es ya tener la imagen, obviamente descargada, y tener internet. Buscamos en el navegador bitjpn, es así. Y nos sale normalmente el primer enlace ya. Entramos y nos sale este comando en donde vemos que dice seleccionar imágenes. Lo que hacemos es obviamente arrastrar y poner acá la imagen que queramos que nos aumente de resolución, o simplemente entramos en esta seleccionar imágenes y buscamos en nuestro explorador, ¿verdad? Bueno, luego ya nos alza o nos carga la imagen que queremos y le tenemos que dar en inicio. Acá nos aparecen los tres parámetros que podemos mejorar en una imagen. Nos sale el tipo de imagen, le puedes poner foto, si es una foto como la que yo elegí de un gatito, o si es un artwork, que es cuando una imagen tiene muchas líneas, no tiene muchos detalles, entonces eso ya depende. Y luego está el aumento de la escala. Esto, obviamente, acá hay un pequeño, como todos los gratis, también tiene alguna limitación. Solamente nos deja, la versión gratuita solamente nos deja ampliar unas 4 veces. En lo personal, igual funciona muy bien y podemos aumentar la imagen manualmente. Yo, por ejemplo, uso para aumentar la imagen y luego pego a Word y ahí manualmente voy aumentando la imagen y queda igual. En la reducción de ruido, acá no hay límite, te deja usar estos 5 parámetros desde ninguno al más alto. Sería para hacerlo un poco más nítido y también para hacer más fuertes los colores y los detalles. Bueno, una vez que nosotros escojamos alguno de estos parámetros que nos gustan, le damos en OK, por supuesto, y luego inicio. Ahí la imagen ya, la aplicación ya va a estar intentando, o mejor dicho, va a estar ya realzando la calidad. Y en general, a mí me tarda como máximo 1 minuto. Depende mucho también de la elección que le damos. Si le damos en una reducción de ruido a muy alto, va a tardar un poco más, porque el trabajo que tiene que hacer es mucho mayor. Pero para darles un tiempo, 1 minuto es así, tope de lo que tardaría en realizarse, ¿verdad? Y bueno, una vez que está, le damos en descargar y listo, tenemos nuestra imagen. Y bueno, acá puse una sección de demostración, ¿verdad? De uno de los resúmenes que me pone más orgullosa y donde le puse mucho empeño utilizando la mayoría de estos tips que le di, que son de las imágenes aumentadas, que es esta, y le puse fuentes personalizadas, le puse degradados. La verdad que trabajé muchísimo por este resumen en particular, y este es lo más, no sé, colorido. Para algunos será demasiado engorroso, pero en lo personal me da mucha más satisfacción estudiar de un resumen así. O sea, ese es mi método que me funciona a mí con los colores realmente, a que leer desde un resumen que está solo en blanco y negro. No me viene, no es mi método, pero bueno, yo les doy las herramientas para que luego ustedes escojan y vean cuál es el método, cuál es el nivel de creatividad que pueden tener. Y bueno, esto fue todo mi aporte para esta ponencia, y la presentación va a estar disponible en el Drive de la página que ya mencionó Sofi, que es la de MedTips, por si en algún momento no expliqué muy bien, fui muy rápida, para que cualquier interesado pueda descargar esta presentación y ver según su tiempo, con más calma, y así poder implementar. También les animo a que sigan a la página en sus distintas plataformas que van a encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter, en donde el contenido realmente que hace Sofi, que hace poco también yo me implementé también para ayudar con algunos temas, van a encontrar tópicos de distintos temas de medicina que son muy interesantes y también que nos ayuda a complementar y a reforzar los conceptos que, como dijo Sofi, nunca vamos a poder memorizar todo ni saber todo, y en su página nos ayuda bastante con conceptos cortos, con imágenes coloridas, a poder centrarnos más. A fin de cuentas, esta es la finalidad de la ponencia, de poder demostrarle lo que sabemos o cómo estamos sobreviviendo, o cómo le ponemos creatividad cuando faltan ganas, cuando faltan cualquier cosa, porque de nada sirve tener conocimientos si es que no podemos compartirlos. Y nada, una vez más, gracias a todos los presentes, a los que estuvieron hasta el final, gracias a mis amigos, a mis compañeros,
y también a mi familia que me apoyó desde el comienzo de esta ponencia. Gracias a la sociedad nuevamente. Eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente, chicas, a ambas. Creo que, como dice el nombre de esta ponencia, luego nos están ayudando a sobrevivir a esta carrera, como siempre con sus resúmenes luego. Y nada, son un orgullo para nuestra sociedad. Abrimos un pequeño espacio si es que los chicos quieren hacer algunas preguntitas. ¿Algún consejo para mejorar la concentración? Dicen en el chat. ¿Cómo mejorar la concentración? Bueno, esta es la parte, yo creo que la preocupación de todos. En cuanto a la concentración, como mencioné al inicio de la charla, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos las herramientas, el ambiente, nuestro secreto, por sobre todo, es que cualquier ruido me estoy leyendo. Por sobre todo es utilizar los métodos que les mencioné. Por ejemplo, el método Pomodoro, tener un espacio adecuado, tener de repente a disposición todo lo que necesitan, porque el hecho de, por ejemplo, ya es ir, venir, ahí ya cortas tu estudio, ¿verdad? Cuando ustedes hacen sencillamente el método Pomodoro, ¿verdad? Van a tener tiempo para inclusive distraerse. Entonces, el hecho de que ustedes, yo les animo a que prueben el método Pomodoro, porque justamente sirve mucho para las personas. Bueno, yo les comento, yo tengo atención dispersa y tengo dislexia desde que era niña. Entonces, aprender para mí es bastante complicado. Hasta ahora lo sigue siendo, ¿verdad? Entonces, yo busqué todas las herramientas posibles para poder justamente facilitar eso, ¿verdad? Entonces, el método Pomodoro a mí me ayudó porque en mi cabeza el hecho de tener un tiempo para estudiar y para descansar y estaba cronometrado, yo sabía, bueno, me concentro ahora porque después puedo descansar. Entonces, lo ideal es, no sé si Lauri García, no sé si querés prender tu micrófono o hablarme así para que te pueda orientar mejor, porque... A mí lo que me pasa mucho es que yo tengo todo a disposición, o sea, tengo todo a mano, incluso hasta lo que voy a comer tengo a disposición. Pero es así, hasta como estoy estudiando y pienso que me falta algo. Por ejemplo, en cualquier cosa me distrae. Me acuerdo que le tengo que llamar a alguien o que mi mamá me dijo algo y primero hago eso y después, pero trato en lo posible de no hacer y anoto nomás de repente para no olvidarme, para volver a hacer después, pero igual me cuesta mucho. Sí, es justamente... ¿Y usaste el método Pomodoro en alguna También, vez? ¿Y no te fue también, efectivo? no me fue efectivo. ¿Y este método que presenté, el de PQRST, llegaste a usar? ¿O Y todavía no usaste? algo parecido, pero no Bueno, tanto así, pero sí. lo que pasa es que realmente el empezar a estudiar es luego complicado, porque así mismo como decís, de repente tenés pendiente, tenés cosas y tu cabeza misma de repente también tira así ideas, ¿verdad? Yo lo que te recomendaría por mi experiencia, por sobre todo, es que por más de que vos decís, siento que por más de que tengo toda disposición, me falta algo, igual sigas tu rutina. Lo más probable es que todavía no tengas de repente no sé si decirlo hábito, porque no es la palabra que quiero usar, no me viene la palabra ahora mismo, pero capaz el cerebro todavía no se esté acostumbrando o entrenando. Entonces, eso es algo procesual. Yo te digo, en 5 años de carrera, yo recién hace exactamente como dijo María, cuando nos empezamos a juntar, empezamos a organizarnos, realmente hace 1 año y medio o 2 a reventar, recién puedo decir que entiendo cómo yo aprendo. Todos estos métodos que les dimos son métodos generales, pero como menciono, uno tiene también que encontrar o encauzar su estudio y ser uno mismo luego el protagonista de su formación, ¿verdad? De su estudio.
Entonces, puede que a vos de repente el método Pomodoro no te sea efectivo, podés probar este método PQRST y también lo que te recomendaría, porque parece, o sea, lo que noto es que de repente tenés muchas cosas que hacer, querés responder a todas, entonces vos dedicate, sí o sí vas a decir, así como te bañas todos los días, comes todos los días, yo hoy voy a dedicar sí o sí por lo menos, empezar por si estás lejos de los exámenes, empezar por horas pequeñas. Voy a hacer 2 horas de estudio intensivo con otra vez, no abandone el Pomodoro porque realmente a la larga sí te va a ser efectivo, por más de que ahora de repente todavía te cueste. Entonces, usa tu método Pomodoro al horas todos los días y va aumentando. Empieza una semana así o si te animas 3 días así y los siguientes días ya vas aumentando de horas. Lo que me parece que realmente te faltaría para que te sea más fácil es que tu cerebro se acostumbre a un método y a una estrategia. Entonces, da poquito nomás. No quieras, por ejemplo, el primer día tragarte toda la mañana o qué sé yo, 10 horas, por ejemplo, usando tu Pomodoro. Hace pequeños lapsos nomás y luego va aumentando gradualmente para que tu cerebro se entrene y para que vos puedas de repente también a la par descansar. Porque lo que yo creo, y eso que decís, de anotar para hacer después, está genial. Vos decís, le tengo que llamar a mi papá, le tengo que llamar a esto, le tengo que llamar al otro. Sí, pero voy a hacer mis 2 horas de estudio y después voy a hacer eso. Te sobra el resto de los días para, o sea, el resto de las horas, perdón, para descansar y hacer todas las actividades. Y eso, hacerlo de forma constante. En pocas palabras, estudiar todos los días. Eso es algo que recomiendo también que no llegué a mencionar. Hay que estudiar todos los días, pero no por así estudiar y morir estudiando, sino para que el cerebro siempre esté aprendiendo, siempre esté en constante movimiento, movimiento entre comillas ahora, pero de procesos mentales. Porque lo que nosotros necesitamos es el entrenamiento y el hábito. Una vez que nosotros tenemos eso, el resto se va por añadidura. Yo te recomendaría probar el método como te digo y empezar por cosas pequeñas. Ahora, si tu examen está a 3 días, claro, no te puedo decir, ¿verdad? Estudiar 2 horas nomás, ¿verdad? Ahí ya tendrías que adecuar de acuerdo a la cercanía de tu examen. Pero sí te recomendaría que todos los días, por lo menos un poquitito, y empieces a aumentarle gradualmente. Porque probablemente lo que estás necesitando nada más es más entrenamiento o que tu mente se acostumbre más al proceso en sí del aprendizaje. Porque en realidad nosotros lo que aprendimos en la escuela no es igual a lo que estamos aprendiendo ahora en la universidad. El proceso es totalmente diferente. Hasta un poco traumático diría yo, la verdad. Porque no nos enseñan realmente cómo tenemos que estudiar. Yo diría que estas charlas realmente hace falta cuando estás empezando ya pensando en qué carrera elegir, ¿verdad? Porque no sabes cómo empezar, no sabes de qué agarrarte. No sé si pude orientar un poquito tu... Sofi, si me permitís Sí. también darle un consejo a Lauri, porque me siento identificada con lo que dijo de que está estudiando, pero luego se distrae. En primer año, la materia que más yo odiaba era histología. Odiaba luego estudiar y me costaba muchísimo concentrarme por ende. Entonces, a mí lo que me facilitó fue estudiar en grupo. Conseguir un grupo de compañeros, en este caso de amigas, he visto que estaba presente, no sé si hasta ahora, que es Mar, con ella y otro grupo de chicas nos reuníamos y estudiábamos. A mí me servía mucho eso porque me daba como una especie de presión, una especie de que no, ellas están ahí y no van a querer que yo pierda mi tiempo utilizando mi celular. Entonces le usaba también a ellas como presión, una presión positiva para que yo no me distraiga. Mientras todas leíamos, teníamos el libro, leíamos a la par o una leía e íbamos leyendo nosotros, entonces eso me ayudó bastante a mí a entenderle a histología en específico e ir rindiendo mejor mis parciales porque empecé con el pie izquierdo con histología y después cuando descubrí que ese método de estudio en grupo me ayudó bastante, fui haciendo eso hasta el final. Obviamente por el factor de la pandemia, que seguramente no saben muchos, no tienen esa interacción entre compañeros, pero si tenés amigos y son unos amigos que están con compromiso en esta carrera y que te van a apoyar en el estudio, no sé, te sugeriría que se reúnan y obviamente que se cuiden con los protocolos, ¿verdad? Que aunque estemos vacunados, seguimos en pandemia, e intenten, si es que ya no intentaste, ¿verdad? En lo personal eso me ayudó bastante y no sé, me atrevo por eso a darte este consejo, Lauri.
La verdad que yo estudio sola. Probablemente también me falte eso. Sí, y poder probar es eso, es ir probando nomás hasta que encontremos nuestro método y ver lo que nos funciona realmente. Y voy a probar. Sí, una ventaja que tenemos también ahora la parte de las reuniones virtuales, ¿verdad? Yo creo que sí, justamente una de la parte de la evaluación ayuda mucho a debatir con los compañeros. César también preguntó algo, ¿cómo estudiar de manera eficiente para un examen final de anatomía e histología? Bueno, los dos grandes primer años son. A ver, esta parte la materia que a mí más me hizo sufrir fue anatomía, porque yo, como le dije, no soy buena memorizando. Para mí eso es completamente contraproducente. Como, no sé si llegaste a escuchar toda la charla, César, pero la recomendación cuando es un examen final, si bien, claro, pueden poner cosas complejas, finas, cosas de mayor complejidad y otras no tanto, pero siempre jugate primero asegurando lo más general y luego a lo específico. Sí, no sé qué método de estudio tenés, no sé cuál es tu forma de organizarte, pero, por ejemplo, son 50 unidades lo que tenés que leer. Tu examen es de aquí a un mes, por darte un ejemplo, si es examen final. Entonces vos dividís esas unidades, armás en una hojita las unidades, cuáles son las que tenés que leer, vas leyendo y vas haciendo esquemas. Para un examen final ya no, de repente, si tenés tus resúmenes, puedes leer resúmenes. Pero para un examen final, idealmente ya tendrías que tener todos tus esquemitas. Entonces, vos lo que vas leyendo son las informaciones generales y practicar. Haces una unidad y practicar con exámenes. Si tenés tus pruebas de ese año o de años anteriores, eso también ayuda mucho. Básicamente es seguir el mismo esquema, que fue lo que presentamos al inicio, pero hacerlos más general. Normalmente los exámenes finales tienen una complejidad diferente a lo de un examen parcial, ¿verdad? La parte práctica, que no sé cómo lo hicieron este año, tengo entendido que el año pasado realmente se fueron recién a partir de diciembre, pero la parte práctica normalmente la única forma es ahí, en el lugar, ¿verdad? En cuanto a anatomía, era demasiado útil mirar las piezas anatómicas y tener tu netter, anatomía tu netter tenés que tener y mirar, comparar. Hay otro yokoshi que son cortes histológicos y había uno que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero voy a buscarlo, que eran también como el netter, pero tenían esquemas, por ejemplo, ramas de vascularización, la parte nerviosa. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero estaba también en nuestra biblioteca. Voy a buscar eso y voy a pasarles el nombre por mi página después porque ahora mismo no tengo a mano. Los atlas te van a ayudar muchísimo para anatomía, para histología, sí, también para las muestras. Eh, los cortes histológicos, hay varios manuales también. Y puedo pasar, esos yo les recomendaría para la parte práctica. Miren láminas. Y para la parte teórica es el mismo sistema, solo que traten de fijar primero lo general. Siempre lo general, porque en un examen final no va a ser 80% cosas específicas, a menos que sea farmacología. Farmacología es otro tema aparte. Pero normalmente tiene que ser un poco más equitativo. Entonces, las cosas generales le va a poder orientar mejor para lo específico. Si tenés resumen, lee tu resumen. Si tenés amigos, también ayúdate con tus amigos. Pregúntense si es oral. Lo más recomendable si es oral, pregúntense entre compañeros. Lo más recomendable. María, no sé si quieres también compartir algo. Y en mi experiencia, por ejemplo, fue asegurar los parciales realmente y llegar al final y estudiar a grandes rasgos, porque es imposible, hablando mal y pronto, comerte todo un temario de un año para, no sé, en 3 días de examen, porque los finales son así, se llevan 3 días de diferencia entre anato, fisio, y si te lanzas en una mesa es peor. Para mí fue mejor, en mi experiencia lo que me iba mejor fue en la morgue, para hablando de anatomía. Ahí es donde estaba mi lado seguro y mi lado fuerte. En la teoría pasaba, pero así no era que relucía, pero en la morgue es donde acolchonaba mejor mi puntaje y mis conocimientos. Entonces, al final solamente iba
repasando a grandes rasgos. Es imposible saber todas las inserciones de todos los músculos, todos los orígenes de los pares craneales, es realmente imposible. Y es muy importante también saber nuestras limitaciones e ir estudiando, para al menos para un final, y estudiando lo más grande nada más y apuntar a algo específico. Y en los parciales sí que tenés un poco más de tiempo y que el temario es un poco menos extenso, entonces vos te podés ir por lo más minucioso, de lo más grande a lo más minucioso, pero en el final lo más minucioso es solamente para estresarte y para, no sé, pensar que vas a recursar o que vas a dar el peor examen. En mi experiencia fue eso lo que a mí me facilitó mucho pasar estas materias y es el consejo que les puedo llevar. Aprovechen los parciales y en los finales ya solamente como un repaso a grandes rasgos de lo que dieron todo en el año. Excelente. También acá nos pregunta María Paula. Fueron reacias al principio para cambiar del papel a la compu para los resúmenes. No sentían que eran más lentas. Muchas gracias por los consejos. Bueno, la verdad que yo en lo personal sí. Yo desde primer hasta tercer año fue híbrido para mí. Tercer año hice gran parte a computadora, también a mano. A mí particularmente sí me costó mucho, al principio no lo disfruté tanto, pero lo que yo hacía, como todo, si recuerdan, todo casi lo que tratamos de plantearles es que sean graduales en cuanto a sus procesos. Cuando yo hacía los resúmenes a computadora y de repente capaz sentía que como que no lo fijé otra vez, lo miraba y hacía a mano los esquemas. Por ejemplo, me encanta anemia. Entonces volví a hacer clasificación, signo y síntomas, eso lo hacía a mano, pero ya no todo un resumen, sino solamente un esquema. Un esquema es palabras nomás, por ejemplo. 1 o 2 palabras por cosa. Anemia, y ahí pones déficit de tal cosa. Hemoglobina baja, cosas así, o sea, ya muy, muy así puntual. Eso es lo que yo hacía, pero desde que una vez que me acostumbré realmente empecé a hacerlo mucho más rápido los resúmenes a computadora y a medida que pasó el tiempo como que los fui también mejorando con todos los tips que pasó María. Cuando le pones más color, cosas así, realmente da más gusto. Entonces, con el tiempo te acostumbras, tampoco no es que te limita mucho y terminas también efectivizando más, aprendes igual y por sobre todo si es que de repente no te está quedando claro, tenés la opción de igual, tener tu resumen ya todo preparado y luego vos lo vas esquematizando nomás a mano. Eso o ahí a los márgenes a medida que leer tu resumen. Inclusive hay gente que lee 2 o 3 veces otra vez el resumen, luego con eso ya lo fija ahora, pero normalmente yo cuando es algo que requiere de repente de mayor memoria, trae una esquema aparte a mano, justamente para fijarlo mejor. Aquí dice otra vez, ¿cómo hacer cuando un profe no te llega? Hijo, bueno, la verdad que varios profes no te van a llegar realmente a lo largo de la carrera porque hay muchas personas que lo que yo noto que cuando ejercen docencia realmente no son docentes, no tienen la vocación para enseñar. Y la verdad que a nosotros mucho también nos aturden con la palabra vocación de como que si tuviéramos que aguantar todo por vocación y en realidad no es eso el objetivo, sino la vocación es que vos hagas algo por un deseo o un deseo profundo interior que te mueva a hacerlo, ¿verdad? Pero en cuanto a la docencia, es bastante importante que el docente que lo está haciendo haga porque lo quiera hacer, porque se nota cuando no quiere estar ahí y se nota cuando no se prepara para estar ahí. Lastimosamente es así, hay docentes que te van a marcar y nunca más te vas a olvidar de ellos. Y siempre te vas a acordar, un buen docente realmente en la clase vos ya terminás teniendo una idea general. En su clase vos ya podés ir a hacer un esquema general de todo el tema. Ese es un buen docente. Un docente que se preparó, un docente que realmente es pedagógico y que te llegó. Cuando un docente no te llega, lo único que puedes hacer es prepararte vos por tu lado, porque el docente ya probó, lastimosamente es difícil también conversar o que la mayoría quiera escuchar sugerencias, porque hasta ahora no encontré docentes que, por ejemplo, tomen bien si se les hace una recomendación.
Entonces, lo único que nos queda cuando tenemos esa situación es ponernos la camiseta nosotros y hacernos nosotros mismos los, no sé si decirlo encargados, pero protagonistas de nuestra formación. Y pasó mucho con la virtualidad. Así mismo te dice, yo ya me recibí eso, sí. Eso mismo dicen. De hecho, nos pasó luego que varias veces los docentes te dicen, tenés que saber esto porque tenés que saber. Y además algunos tratan mal. Yo tuve justamente un docente que por preguntarle nomás hace poco una cuestión de cálculos, me dio una charla filosófica también para. Lo único que te puedo recomendar es, no te digo ignorar porque realmente sí te afecta, sí te toca, pero si te afecta, si te toca, realmente es imposible decir, no me afecta lo que vos me digas porque no da gusto que te maltraten o que te digan malas cosas, pero solamente vos vas a poder en ese momento hacerte cargo de tu formación, ¿verdad? Inclusive la ventaja que tenemos ahora es que tenemos varias herramientas, por ejemplo, no sé, en histología. Yo te voy a recomendar también una página que usaba mucho de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, en donde ponían corte histológico y te explicaban, por ejemplo, eso. También lo usé en anatomía patológica más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando yo no entendía algo o había docentes de mala fe o con mala actitud, normalmente lo que hacía es recurrir a YouTube o a blogs de repente o a más en anatomía y en histo a los atlas, porque a veces los atlas tienen las imágenes, tienen los cortes y también tienen un poquito de explicación debajo. Entonces, eso también me ayudaba bastante a mí. Y con la actitud de los docentes, lastimosamente, realmente es casi imposible cambiarles. O sea, no, yo te diría que lastimosamente algunos no tienen por qué estar enseñando ahí, pero, pero están ahí. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer realmente es buscar otras herramientas, más las herramientas digitales que tenemos a disposición, y con eso ir haciendo nuestro camino, ¿verdad? Yo te diría como consejo, ¿verdad? Eh, cuando es un docente así, otra cosa que pasa es que la última vez nos dijo que su palabra máxima en su clase. Bueno, esos son personas de repente que no quieren tampoco negociar, o sea que tienen esa actitud de que lo que yo digo es palabra mayor, porque mi experiencia es, en cirugía también pasaba mucho eso, porque mi experiencia es lo que vale, ¿verdad? Y en realidad nosotros hasta que terminemos la carrera, nuestra base tiene que ser los libros, por algo están ahí, por eso son referencias, ¿verdad? Y luego nosotros también hacemos nuestra propia experiencia o nuestra propia formación. Lastimosamente te diría que negociar con ellos no es posible, entonces solamente uno puede hacer su formación con todas las herramientas que tenemos ahora a disposición y en todo caso anotar de repente algunas cosas de su clase por más que sea de repente aburrida, si es que pregunta justamente eso, hacer apuntes al margen aunque sea de lo que refirió. Y si es muy exigente hacer transcripciones, nosotros hacemos muchas transcripciones de docentes que de repente te dan 3, 4 libros y de repente ni uno saca para el examen, solemos hacer transcripciones. Te puedes unir también con un grupo, ¿verdad? Y hacer transcripciones de las clases, ¿verdad? Por más que de repente no sean tan gratas. Pero eso te puede ayudar también a entender qué es lo que el docente quiere que sepas, ¿verdad? No sé, María, también si quieres aportar algo. Y justamente iba a ser lo de las transcripciones que mencionaste, más para docentes que su palabra, por más que esté equivocado y le mostras una bibliografía, no quiere negociar, las transcripciones pueden ser una solución o, no sé, un parche hasta que termine la carrera, ¿verdad? Y como dijo también Sophie, docentes reacios a negociar o a llegar al diálogo con el alumno, vas a encontrar probablemente hasta el final de la carrera, inclusive en ejerciendo ya la carrera. Es sumamente triste que haya docentes o doctores que se hacen llamar docentes, pero no dejan el diálogo como una solución, sino que se plantan, son una dictadura prácticamente. Entonces,
transcribir las clases, así literalmente estás estudiando palabra por palabra, coma por coma de lo que dijo. Y si aún así te dice que no, no era esa la respuesta, no sé, ya le haces escuchar la clase, le mostrás que exactamente fue eso lo que dijo. Así que las transcripciones podrías implementar, y es importante también que te unas con otros compañeros, porque es imposible hacerlo sola, no vas a poder. El año pasado yo solamente me enfocaba en farmacología, las materias quirúrgicas y hasta semiología médica, que me parece una materia mucho más, digamos, no sé, troncal e importante. Dejaba más de lado para enfocarme en farmacología, porque es imposible poder abarcar todas las materias que tenemos que estudiar, abarcar sola. Es importante que te unas también con algún compañero y hagas las transcripciones. Eh, la verdad que esto pasó con un examen de biofísica porque usamos varios libros de referencia y estábamos hablando de la teoría en general, pero la profesora, por ejemplo, nos dijo que ella leyó en toda su vida 35 libros y empezó a mencionar cada libro. Después nosotros le dijimos que entonces, ¿para qué no da el libro de referencia si es que lo que ella dice en la clase nomás vamos a tomar? Y dijo que era que entonces es al revés, para que ella va a dar clases si nosotros vamos a hacer caso en lo del libro y nos quedamos todos muditos. Y a nadie nos dio la nota y nadie pasó. Dios mío. Pero sí, hay docentes que tienen ese, por eso justamente te dije, parece que hay docentes que no sé por qué o por qué están ahí, porque no tienen esa actitud de querer enseñar. En este caso yo te recomendaría graben, seguro tienen por mí o algo las clases, no sé si les sube, o lo que hacíamos inclusive en presencial, se grababa la clase con grabadora, con el celular, lo que sea, ¿verdad? Y luego se dividen para transcribir las clases, ¿verdad? Ponerle que duren una hora y media, ¿verdad? Ves tu grupo que esté interesado en hacer las transcripciones y se organizan y con eso luego estudian. Eh, es la única manera cuando los docentes son de repente así muy reacios, ¿verdad? Y otra cosa, ya luego para confirmar o agregar algo, nada más recurren de repente a las bibliografías que les recomiendan. Pero sí, hay docentes que tienen esa actitud y nosotros llegamos a hacer varias veces transcripciones de las clases porque era imposible debatir después con ellos por un tema. Realmente sí suele pasar. Acá también preguntan, ¿aconsejás estudiar antes o después de la clase? Idealmente, o sea, lo que dice la técnica es que hay que estudiar antes de la clase para tener una idea del tema que toca, ¿verdad? Si querés que te sea sincera, yo particularmente nunca pude llegar a estudiar bien antes de la clase porque tenemos varias materias, aparte tenés otras cosas que hacer. En algún momento cuando hagas tus prácticas, tenés tus prácticas también ahí encima. Entonces realmente antes de la clase yo particularmente no llegué a poder concretar así bien esto. ¿Qué es lo que hacía yo? Durante la clase, cuando el profesor daba eh, su clase, ¿verdad? Trataba de anotar de repente las cosas que él repetía. Hay docentes de calidad que dicen, esto es muy importante, esto es tema de examen, esto es, tiene que saber, ¿verdad? Y cuando esas cosas yo sí acentuaba, ya resaltaba o lo que sea, ¿verdad? Inclusive si hay docentes que son un poco más organizados o ya tienen ya, o inclusive ustedes pueden hablar con gente de años superiores que tienen ya, por ejemplo, las diapositivas de las clases, pueden organizar esas diapositivas, imprimir e ir anotando al margen lo que va mencionando el docente. O si lo tienen en PPT, pueden ir anotando también en las notas del el PowerPoint las cosas de repente que el docente resalta. Y luego con eso ya van más tranquilos después a hacer su estudio de la clase, ¿verdad? Por eso yo realmente te diría que lo que yo suelo hacer, y al menos me es efectivo, no es ni antes, no es ni después, es durante la clase y el después ya viene el estudio así. Porque si vos haces un antes después, es más bien como un repaso general. Lo que suelo hacer es durante la clase trato de anotar todo y si es que no les pasa,
pueden consultar con años anteriores si es que tienen de repente la diapositiva. De lo contrario, para mí la alternativa más rápida que tienen con esta docente es hacer transcripciones. Graben todas sus clases y se dividen en un grupo de compañeros y empiezan a transcribir lo que ella dice, ya que lo que ella dice es lo que les evalúa, ¿verdad? Ya la bibliografía lo utilizarían para complementar de repente, ¿verdad? Pero sí, realmente tuvimos también esa experiencia nosotros, de docentes que no eran tan accesibles a la hora de estudiar o darte las técnicas, ¿verdad? Sí, hay algunos que no suben tampoco la plataforma normalmente, pero si tienen presentación por Meet o por Zoom, o no sé si ya tienen clases presenciales, lo que les recomiendo es pueden grabar toda la pantalla de la computadora también, si es por Meet, aunque ella no grabe. Creo que es Windows J. María sabe mucho más de la parte digital. Sí, hay una aplicación que se llama Share, que es para grabar la pantalla, o bien lo que pueden hacer que es más tedioso es grabar con el celular el audio y sacarle fotos a la pantalla para tener la diapositiva y luego unen todos y hacen en un PowerPoint. Es demasiado tedioso, pero también tenemos profesores que no quieren alzar su clase, inclusive tienen prohibido luego que se grabe, o sea, que la facultad esté grabando, entonces nos queda ingeniarnos y hacerlo nosotras mismas. Es mucho más tedioso, pero para docentes como el caso de Lauri, que para mí es un dictador o dictadora, les vendría muy bien. Exactamente, Windows Control G, sí. Yo les recomendaría eso y empiecen a transcribir. Sí, yo sabía que era Windows, pero no me acordaba cuál otra tecla era. Pero yo te recomiendo, Lauri, ya empezar a transcribir sus clases porque, por lo visto, es una docente con la que no se puede negociar y ustedes están en una desventaja en ese caso. Entonces, con las transcripciones y ya que no les pasan los PPTs, grabar con eso, ¿verdad? Yo creo que es lo más efectivo. Bueno, eh, sí, nosotros también tenemos mucha experiencia con notas. Lastimosamente no siempre a veces por forma diplomática se puede llegar a acuerdos. Por eso te digo que la única forma que ustedes tienen para solucionar ahora lo mismo, esta situación en este contexto, es transcribir sus clases. Todo lo que dice así, un punto y una coma, bueno, lo transcriben, armen su equipo, al final todos se van a beneficiar con eso. Capaz sea tedioso porque es un trabajo, ahora transcribir, pero realmente todos se van a beneficiar con eso y es la única forma de encarar con un docente que de repente no se puede negociar, porque hay docentes que son difíciles. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Realmente es muy lindo el espacio y como mencionó María, nos pueden buscar en las redes. Ahí estamos también subiendo cada tanto, en la medida de nuestra posibilidad, contenido. Aquí tenemos una pregunta más y creo que con esto cerramos en virtud del tiempo para todos los participantes, ¿verdad? En cuanto al lugar de estudio, ayuda mucho tener el escritorio cerca de una ventana por donde llegue la luz del sol para más concentración. Yo te digo que sí, ¿sabes por qué? Porque yo tengo mi escritorio hacia la pared por situaciones de espacio, pero tengo una lámpara que me da suficiente luz como para todo el escritorio, es bastante grande, pero me gusta mucho más la vista. Para la mañana, si con la luz del sol de repente o la luz del día, eso te mantiene un poco más alerta, yo te recomendaría, si se puede, genial si está en una ventana. Ahora, si no se puede, tampoco no pasa nada, con una buena iluminación, la cosa es que tenga un espacio tuyo en donde vos puedas dedicarte ahí para estudiar. ¿Por qué? Porque pasa que así como tenemos un lugar para dormir, dormimos en una cama, un lugar para comer, comemos con mesa y silla, es demasiado importante que el hábito que tenemos, si queremos construir realmente nuestro hábito de estudio, le dediquemos un espacio a estudiar.
Claro, siempre esto hablando en la medida de las posibilidades. Si de repente es una casa donde no se puede, entonces con que vos puedas usar una mesa, una silla, basta, ¿verdad? Solamente en una situación ideal es importante que tengan un lugar donde puedan ustedes estudiar, donde puedan estar tranquilos, donde de repente nadie les esté escribiendo, o sea, hablando, pasando y pasando. Son condiciones ideales. La luz solar realmente sí va a ser buena para tu concentración, más si la ventana no es, por ejemplo, que dé a la calle o algo así, tipo a una avenida principal, en donde capaz haya más ruido, pero tampoco no es estrictamente necesario. Con una buena lámpara también, si no tenés problema con la vista, mejor, ¿verdad? Y a la noche, obviamente, si tenés que estudiar por noche, o sea, a la noche es mucho más conveniente que tenga una buena lámpara con mucha potencia. Y eso por el momento. Muchísimas gracias, chicas, y a todos los participantes también. Les esperamos en las siguientes videoconferencias. Muchísimas gracias. Gracias, Lee, por acompañarnos y gracias a todos por estar presentes.